Tribunal Constitucional. Bienvenidos a la edición del lunes 8 de abril de 2013 de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Ahora les presentamos los titulares para el día de hoy. Pleno del Tribunal Constitucional dejó al voto 46 procesos constitucionales. Tribunal Constitucional inició debate sobre ejecución de sentencia que ordena pago de bonos agrarios. Recurso de anulación es la vía idónea para cuestionar un laudo arbitral según fallo del Tribunal Constitucional. El programa Tus Derechos abordó el tema Plan Nacional de Derechos Humanos. Procurador Supranacional destacó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, asistió a ceremonia de condecoración del presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur. En audiencia pública del Pleno del Tribunal Constitucional quedaron al voto 33 procesos de amparo, 11 habeas corpus y 3 de cumplimiento. El Pleno del Tribunal Constitucional, que preside el doctor Óscar Urviola Ani, dejó al voto 46 expedientes, entre procesos de amparo, habeas corpus y acciones de cumplimiento. La primera causa vista por el Pleno fue la acción de amparo interpuesta por Jaime Alberto Quesada Guillén contra los jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Luego se vio el habeas corpus interpuesto por Pedro Méndez Villar contra los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Asimismo, quedó al voto la demanda de habeas corpus interpuesta por Julio Rolando Salazar Monroy en contra del juez del Cuarto Juzgado Penal Especial Anticorrupción de Lima, Rafael Vela Barba. Asimismo, quedó al voto la demanda de amparo interpuesta por el excongresista Cayo César Galindo Sandoval y otros en contra del Congreso de la República. Además, quedaron al voto las demandas de amparo interpuestas por DOE RAN Perú en contra de los jueces de la Sala Mixta Descentralizada de Tarma de la Corte Superior de Justicia de Junín. También la acción de amparo del Banco Hipotecario en liquidación en contra de los jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, entre otros. De igual forma, las salas 1 y 2 del Tribunal Constitucional también sesionaron y dejaron al voto un total de 166 expedientes. La Sala 1, presidida por el magistrado Juan Vergara Gotelli, dejó al voto 98 acciones de amparo, 15 habeas corpus, 3 habeas data y 3 acción de cumplimiento, lo que hace un total de 119 expedientes. Por su parte, la Sala 2, presidida por el magistrado Ricardo Bumón Calirgos, dejaron al voto 47 expedientes, que comprenden 38 acciones de amparo, 8 habeas corpus, 1 acción de cumplimiento. Bien amigos, les comentamos que se dio inicio al debate de la solicitud de ejecución de sentencia que ordena el pago de los bonos de la reforma agraria. El presidente del Tribunal Constitucional, doctor Óscar Urviola Ani, informó que el Pleno Administrativo, en sesión ordinaria, inició el debate de la solicitud de ejecución de la sentencia que ordenó el pago de los bonos de la reforma agraria. El alto magistrado señaló que dicho debate se dio inicio con la sustentación del proyecto de sentencia a cargo del magistrado ponente, la misma que continuará con las sesiones ordinarias que realiza el Pleno de los Magistrados todos los días martes. Agregó que en las próximas sesiones ordinarias los magistrados podrán hacer sus aportes, modificaciones o cambios que puedan surgir a lo largo del debate. El Plan Nacional de Derechos Humanos fue el tema que se abordó en el programa Tus Derechos. A continuación veamos su informe. Hablar de derechos humanos en nuestro país resulta sensible, pues todavía tenemos frescos capítulos dolorosos que marcan nuestra historia reciente. Hablar de derechos humanos puede que también resulte utópico, si es que aún tenemos temas de servicios básicos pendientes. Aún así, aunque falte mucho trecho en este caminar, los esfuerzos de las últimas gestiones de gobierno han incluido en sus agendas el tema. Y es por ello que hoy se presenta una ruta a seguir, un Plan Nacional de Derechos Humanos.
En la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de la ONU, celebrada en Viena en 1993, se instó a todos los estados a considerar la elaboración de planes nacionales de acción con el objetivo de mejorar la protección y la promoción de los derechos humanos. Desde ese entonces hasta hoy, países como Suecia, Noruega, España y otros de nuestra región cuentan con este documento, que tiene por objetivo del gobierno a largo plazo garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. Esto significa que los derechos humanos, tal y como han sido formulados en los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, no podrán ser violados. El ordenamiento jurídico peruano deberá guardar conformidad con las convenciones internacionales sobre derechos humanos a las que se haya adherido. Este documento o plan nacional es también en buena cuenta una herramienta que refleja la voluntad política de un gobierno para proteger los derechos humanos. De hecho, la idea es que las demandas de la población en temas de derechos estén reflejadas en las políticas públicas. Esto es, derechos humanos como un medio para articular planes sectoriales, planes que estén sujetos a la revisión periódica de objetivos, sobre todo en aquellos referidos a la no discriminación y atención a los grupos de mayor riesgo. En ese sentido, el órgano rector responsable de la ejecución, seguimiento y consulta de nuestro Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016 serán el Viceministerio de Derechos Humanos y la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Responsables político y técnico que esperemos cumplan con esta ruta con acciones concretas y medidas calendarizadas para que pronto podamos ver los resultados y todo el esfuerzo no quede solo en el papel, sino que llegue a las poblaciones más vulnerables, aquellas que siempre se quedan esperando y que ya han esperado mucho tiempo. El viceministro de Derechos Humanos, José Ávila Herrera, fue el encargado de explicar en qué consiste el Plan Nacional. El 2006 al 2011, en el gobierno anterior, se elaboró un Plan Nacional de Derechos Humanos. Interesante la experiencia del primer plan, pero lamentablemente le faltó la etapa de la implementación o la ejecución. Quedó en plan, digamos. Quedó en plan. Correcto. ¿Ok? Entonces hemos revisado la experiencia pasada y en esta gestión, ¿verdad?, con la ministra de Justicia, la doctora Eda Rivas, es que decidimos hacer una segunda versión de un Plan Nacional de Derechos Humanos de acuerdo a las recomendaciones de Naciones Unidas de cómo se elabora un plan, con un proceso deliberativo de consulta con los ciudadanos, ¿verdad? Se hicieron más de 20 audiencias regionales a nivel nacional, donde de alguna manera participaron cerca de 3.000 ciudadanos, donde expresaron sus anhelos, sus intereses, sus expectativas, sus derechos. Y ese documento ha ido pasando por diferentes etapas, por talleres de validación y por una evaluación política. Cuando hemos tenido en una etapa este borrador de plan, ¿verdad?, en esta gestión, con mucha seriedad, lo que hemos hecho es, hemos consultado con el Estado. Primero hemos escuchado a los ciudadanos, plantean sus expectativas. Luego, este ministerio decidió consultarle a todos los ministros de los diferentes sectores. A todo el gabinete. A todo el gabinete. De que estos derechos son los que han planteado los ciudadanos. Entonces queríamos consultarle si dentro de sus políticas sectoriales hay una compatibilización con la protección de estos derechos. Entonces cada uno de los sectores ha revisado esos derechos, ¿verdad? Y los sectores han ido formulando su autorización, su aceptación, su consentimiento para que esas políticas que van a proteger esos derechos se cumplan en el plazo del 2012-2016. Seguidamente, el secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, doctor Miguel Hugo, dio sus puntos de vista sobre el tema. El Plan Nacional de Derechos Humanos es un compromiso que los gobiernos y los estados asumieron el año 1993 en la cumbre de Viena sobre derechos humanos. Entonces ahí se dio un plazo de 10 años para que todos los países tuvieran un Plan Nacional de Derechos Humanos. En Latinoamérica lo tiene Brasil, lo tiene México, Colombia. Son países que tienen planes y que los vienen ejecutando.
En el caso peruano hemos tenido un primer plan que fue 2005-2011, ¿no? Fue prorrogado el 2010 y ahora hemos estado en etapa de preparación. Desde el 2010 a la fecha, la sociedad civil ha estado dialogando permanentemente con el gobierno, con el Estado, para buscar tener un instrumento muy importante, porque el Plan Nacional de Derechos Humanos significa la voluntad política de un ejecutivo, de un Estado, frente al tema de derechos humanos. Entonces ahí deben estar todas las políticas en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de justicia, en materia de los principales problemas que se tiene en derechos humanos. Durante una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el procurador supranacional Luis Huerta destacó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El proceso de habeas data. Creo que ustedes tienen pleno conocimiento de cómo en el Estado peruano ahí se garantiza un proceso de habeas data, y el proceso de habeas data ha servido para algo muy importante que yo quiero resaltar: la construcción de una jurisprudencia contra el secretismo. Se podrá estar a favor o en contra de algunos fallos del Tribunal Constitucional, pero lo que nadie va a negar es que existe una jurisprudencia tomando como referencia estándares internacionales, tomando como referencia fallos de la Corte Interamericana, tomando como referencia pronunciamientos de diferentes órganos de protección de derechos humanos, que le garantizan a cualquier persona la posibilidad, uno, de acceder a los tribunales a efecto de acceder a aquella información que la autoridad estatal, en base a una norma legal o en base a una arbitrariedad, le haya negado. Ustedes pueden acceder a Internet, hay incluso una base de datos muy interesante que se llama Justicia y Transparencia, e incluso pueden entrar a la página web del Tribunal Constitucional y pueden allí apreciar los lineamientos de interpretación del Tribunal Constitucional en materia de acceso a la información pública. Es más, debo recordar que en los años 90, en uno de los primeros habeas data que se presentó y que fue resuelto por el Tribunal Constitucional fue justamente respecto de un reglamento de prestaciones de salud al cual se dio el carácter de secreto. Y el tribunal justamente declaró fundada la demanda de habeas data, ordenando que se entregue esa información a la persona que la había solicitado. Yo invoco a los señores peticionarios a que puedan fortalecer el desarrollo de esta jurisprudencia en materia de seguridad ciudadana, interponiendo, presentando demanda de habeas data, si es que en algún momento se les deniega la información sobre la base de este decreto legislativo 1129, situación que, como ya he mencionado, hasta la fecha no ha ocurrido. De otro lado, reitero, con respecto a este caso se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad, y como se ha señalado, por un tema de forma ha sido declarado inadmisible, pero seguramente se va a rectificar de ello, y imagino que quizás en el mes de junio aproximadamente el Tribunal Constitucional puede estar citando a la audiencia. Conozco muy bien esto porque, aparte de ser procurador supranacional, estoy encargado también de la Procuraduría Constitucional, que defiende las normas del Poder Ejecutivo, y he visto varios casos de demandas presentadas contra decretos legislativos y el periodo de tiempo más o menos de resolución de esta controversia va entre 6 meses a 1 año aproximadamente, como corresponde respecto a un mecanismo de control constitucional. Pero prácticamente los argumentos que han sido mencionados en esta audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son prácticamente los mismos que han sido presentados por la Defensoría del Pueblo en la demanda de inconstitucionalidad, que legítimamente y en el ámbito de sus competencias, esta institución defensora de los derechos de las personas ha presentado ante el Supremo Órgano de Control Constitucional. Y en ese espacio vamos a debatir las diferentes interpretaciones que puedan darse. ¿Por qué? Porque respecto a este legislativo 1129, pueden haber diferentes criterios de interpretación. Se ha planteado uno, en función del cual se ha dicho, por ejemplo, que esta norma ya ha dejado de lado la ley de transparencia y acceso a la información. Entiendo que ustedes están señalando que ya se derogó el artículo 15, 16, 17. Eso es un tema que lo vamos a discutir ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente que cuando se presenta una demanda, uno, se presume su constitucionalidad, y dos, en sede interna discutimos las posibilidades de salvar la norma. Y el Tribunal Constitucional peruano, por eso hice referencia al tema de la jurisprudencia, ha sido muy cuidadoso, muy cauteloso en desarrollar una jurisprudencia sobre acceso a la información pública. Puede ser que al final el tribunal decida expulsar la norma del ordenamiento jurídico, puede ser que al final el tribunal decida interpretar esta norma conforme a la ley de transparencia de acceso a información, como estaba previsto además en la normativa anterior. Es decir, son varias alternativas que existen hoy en día en materia de aplicación e interpretación de esta norma, y consideramos que los espacios de fortalecimiento institucional se dan en el ámbito interno justamente para ir discutiendo, debatiendo estos puntos y así ir generando, si me permiten, incluso un litigio especializado en materia de acceso a la información que todavía está muy reducido a algunas instituciones. El presidente del Tribunal Constitucional participó de la ceremonia de condecoración que otorgó el Congreso al presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea del Sur. El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola Ani,
participó de la ceremonia de condecoración que otorgó el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas, al presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea del Sur, Kang Chang-hee. El acto se realizó en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea y contó con la presencia de una nutrida delegación de parlamentarios, diplomáticos y funcionarios coreanos. Asimismo, asistió el embajador de la República de Corea del Sur en el Perú, Hee Won Park. Por la parte peruana, asistieron la congresista y primera vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa Cruz, y legisladores de diversas bancadas. El ilustre visitante recibió de manos del titular del Parlamento la medalla del Congreso en el grado de Gran Cruz. El doctor Lino Vázquez, magistrado del Tribunal Constitucional de República Dominicana, afirmó que el Tribunal Constitucional peruano es un importante referente en justicia constitucional para toda la región. El Tribunal Constitucional del Perú es un referente importante en justicia constitucional en toda la región y además se ha convertido en un pionero en el respeto de derechos humanos y la Constitución. Así lo señaló el magistrado Lino Vázquez, vicepresidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana. Tras agradecer las atenciones recibidas en el programa de intercambio de experiencias en virtud del convenio de colaboración interinstitucional entre ambos tribunales, el magistrado dominicano sostuvo que el Tribunal Constitucional del Perú ha exhibido una notable capacidad organizacional y unos elevados estándares de calidad en el proceso de sistematización, recursos y capitales humanos. Por su parte, la magistrada Ana Isabel Bonilla, también miembro del Tribunal Constitucional de República Dominicana, agradeció el apoyo brindado por el Tribunal Constitucional peruano y dijo que luego de lo aprendido en el Perú, definitivamente cambiará su forma de ser juez, pues participar del referido programa ha sido como asistir a un centro de formación de alto nivel. Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias.